Siempre hemos sabido que el amaranto es muy nutritivo, que tiene muchas proteínas, que tiene mucha lisina, que la calidad de su proteína es maravillosa, que se complementa perfecto con el maíz y el frijol de la milpa, pero nadie se había tomado la molestia de documentar los cambios en los niños cuando se reintroduce el amaranto en su dieta cotidiana. Simplemente agregar el amaranto, y esto es la primera parte de la noticia que les quiero compartir hoy. Nosotros escogimos en 1980, mi esposa Gisela Herrería y yo, nos fuimos a trabajar a esta región mixteca. No sé si aquí tengo señalador, perdón. Sí, no se ve bien, pero bueno, la manchita verde ahí abajo, la región mixteca. Si fuera un estado, sería el estado más pobre del país. Nosotros lo que queríamos era verificar si en una zona de muy alta marginación, de carencias económicas muy graves, de niveles escolares muy limitados, la apuesta es: ¿se puede hacer desarrollo o no se puede hacer desarrollo? Toda la teoría académica nos dice que no se puede hacer desarrollo, que esas condiciones indígenas, campesinos, marginados, no pueden tener niveles de desarrollo aceptables. Entonces, bueno, escogimos irnos a vivir a esa región. Y bueno, este es nada más un dato como referencia de lo que voy a hablar. México presume, cuando le preguntan los de la FAO, ¿qué nivel de hambre hay en nuestro país? México responde: tenemos 5% de hambre. O sea, estamos en un nivel muy bajo. O sea, no es un problema para México. Pero nosotros hemos medido que ese 5% se le carga la mano a unas cuantas regiones, especialmente de pueblos indígenas. Entonces hemos encontrado, dice arriba a la derecha, en nuestras mediciones de campo encontramos desnutrición infantil indígena de 41 a 45%, ¿sí? Lo cual es éticamente inaceptable, que en un país en donde solo hay 5% de nutrición, casi la mitad de los niños indígenas la estén padeciendo. Y como dato complementario tenemos las muertes por hambre. Todos los días en las noticias nos hablan de las muertes por el narcotráfico. No hay un solo día en que no sea primera noticia en todos los medios de comunicación. Las muertes por hambre en nuestro país entre 2000 y 2011 fueron 102,000 personas que murieron de hambre, mucho más que las muertes del narcotráfico. Y de esas, yo no he leído ni una noticia en los periódicos. Hay un desprecio, hay un ocultamiento de esta lacra nacional, esta falta de valor ético, político de nuestro país, que deja que se mueran 102,000 personas sin siquiera convertirlo en una alerta para la población. El punto de partida ante estos hechos, pues es el punto de la opción ética personal que cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Nos vamos a beneficiar de esta estructura injusta de nuestro país o vamos a proponer y a realizar cambios para transformar sus vidas? Bueno, yo soy filósofo, entonces nada más para que no me corran de mi changarro, tengo que de repente decir algo de filósofos, ¿no? Me costaba mucho trabajo cuando empezaba yo este trabajo en el desarrollo de la Mixteca, hablar de estos temas, porque luego eran descalificados como izquierdoso, grillo, como decía Helder Cámara, ¿no? Si le doy de comer a unos niños hambrientos, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto, ¿por qué no tienen que comer estos niños pobres? Entonces me dicen que soy un rojo comunista, ¿sí? A nosotros nos pasaba lo mismo, ¿sí? Cada vez que alguien denuncia la injusticia, es criticado de estar promoviendo intereses políticos ocultos,
inimaginables. Afortunadamente apareció por aquí un político que es un filósofo político, aquí hasta abajo dice John Rawls, que dio forma a esto que se llama teoría de la justicia, y él es un neoliberal, es un filósofo liberal, ¿sí? Y él adoptó y validó todas las tesis de la ética marxista, ¿sí? Y él enseña en Cambridge. Entonces, esto nos dio carta de presentación, porque ahora cuando nos quieren descalificar, así como, no hombre, son ustedes unos grillos izquierdosos, no, somos liberales de avanzada, ¿sí? Dice la teoría de la justicia que el número 2, la satisfacción de las necesidades mínimas de la población tiene prioridad sobre otras posibilidades de desarrollo de los sectores más favorecidos de la sociedad. O sea que este dato de pobreza, hambre y muertes que vimos tiene prioridad su solución sobre cualquier otra posibilidad de desarrollo que puedan tener otras clases más privilegiadas. Cuando llegamos a trabajar en 1980, aplicamos una metodología que se llama de investigación-acción participativa. Y ahí nos quedó muy claro que la gente nos dio 4 mandatos. El primer mandato era resolver la carencia del agua, porque sin agua no puede haber higiene, si no hay higiene no hay salud, y eso provoca las enfermedades la desnutrición, y la desnutrición con cualquier chico rato lleva a la muerte. El segundo, que es el que estamos hablando hoy, es el alimento. El tercero es la generación de ingresos, y el cuarto es el mantenimiento de la salud, pero entendida no como ausencia de enfermedad, sino salud. Y para los estudiantes, que qué gusto que ya están llegando muchos estudiantes de bata blanca, bienvenidos. La salud, dice la Organización Mundial de la Salud, que es el estado de bienestar total, físico y mental, individual y social. Eso es la salud a la cual debemos de aspirar. Y cuando la Constitución dice que se reconoce el derecho humano a la salud, se habla del bienestar total. No solo tener un médico que te vea el ojo si estás malo o si te tomen el pulso. Llegamos a esta región mixteca, que todos los puntitos rojos son los municipios de muy alta marginación en nuestro país. O sea, vamos a ver qué pasa en esos lugares. El tema del agua ya lo platiqué en el foro del año pasado. Entonces, el año pasado hablé de lo que estaba acá, de la regeneración ecológica de las cuencas. Yo nada más les voy a platicar de la Organización Social para la Producción y del grupo cooperativo Kuali, que produce los alimentos de amaranto. Con estas tecnologías indígenas, que como ya nos explicó claramente Jorge Larson, es el sistema agroalimentario dentro de un contexto ecológico el que produce esta diversidad de alimentos. Bueno, las obras de agua para poder retener el suelo y el agua, la higiene, que es un tema fundamental, pero ahorita lo vamos a ver, con saneamiento ecológico para que reverdezca la naturaleza. Y por fin llego al tema de hoy. Hace poco más de 500 años, cuando llegaron los misioneros, querían saber cómo era la vida aquí, igual que lo hace hoy con Avio. Ellos también querían saber, oye, ¿y aquí cómo se sustenta la vida? Y los sabios indígenas respondieron que lo que sustenta la vida es el maíz, el frijol y el amaranto, ¿sí? Estas 3. Nuestro enfoque en el trabajo ha sido enraizar los procesos de desarrollo en la propia riqueza de las culturas indígenas. Y en esto tenemos plena coincidencia con el enfoque de Slow Food, con el cual fue cuando conocí a Alicia, fue por la confluencia, por la coincidencia en el movimiento de Slow Food, en que dice, si queremos entender nuestro patrimonio alimentario, nuestras recetas, nuestra riqueza,
además de estar a muchos nada más les interesa la mesa, ¿no? El momento de comer, ¿sí? A muchos dan un paso más allá y se pasan a la cocina, ¿sí? A entender cómo se preparan, cuántos son los secretos que hacen que llegue a la mesa algo maravilloso. En el Slow Food hace tiempo se dieron cuenta de que había que salirse de la cocina y había que asomarse al territorio, ¿sí? Aquí encontrar dentro del territorio cuáles son todos esos ingredientes y cómo están combinados para tener sabores especiales, uno que lo distingue del otro, aunque sean de la misma especie. Y tiempo después dijeron, oye, ¿y de dónde vino esta riqueza? Bueno, pues viene del manejo de un sujeto histórico, el pueblo indígena, campesino, que ha cultivado esto a lo largo de 10,000 años de historia. Entonces, esa tríada del pueblo que maneja un territorio, que genera los ingredientes para llegar a una cocina y tener la riqueza de saber cómo combinarlo para que sea apetitoso y poder llegar a la mesa que todos disfrutamos, ese es el enfoque que nos enriquece. En el año 2007, después de probar mucho, empezamos a sembrar el amaranto en 1982. Empezamos el rescate del amaranto, porque cuando fui una vez al Museo de Antropología, en la sala de orígenes, la primera fotografía, una foto preciosa de una planta de amaranto, y decía hasta abajo, amaranto de Tehuacán. Dije, la torre, yo vivo en Tehuacán, y nunca he visto una planta del amaranto. Ya se había perdido completamente su cultivo, siendo originario una de las regiones de origen ahí. Lo estuvimos aprendiendo a cultivar durante 10 años. Hicimos un programa de decir, bueno, ¿cómo hacemos para lograr que se coseche el amaranto? Porque decimos, cualquiera puede sembrarlo, pero no cualquiera llega a cosecharlo, y menos en una región semiárida. Entonces, el primer desafío fue recuperar las técnicas para poder asegurar la cosecha del amaranto. Y en el año 2007 dijimos, ahora vamos a medir cómo se transforma la vida de los niños al consumir el amaranto como parte de su dieta normal, no en vez de, sino además de, porque si los sabios nos dijeron que era maíz, frijol y amaranto, y el único que se había perdido era el amaranto, pues si ya está el maíz y el frijol, ya solo falta reincorporar el amaranto y ver qué pasa, a ver qué razón tenían esos sabios indígenas de hace más de 500 años. La metodología tiene 6 pasos. Primero, hacer un diagnóstico clínico de los niños, y se hace con peso y talla en relación a su edad. Este es un indicador internacional de salud que no solo se usa para evaluar proyectos alimentarios, sino cualquier proyecto de desarrollo. Es el indicador maestro de las políticas de desarrollo, es el peso y talla de los niños. Y en especial se aplica al 0 a 5 años de edad. El segundo, que es el tema que nos une aquí, la educación nutricional y culinaria. A mí me da mucho gusto que ya no existe tanto este divorcio que antes se veía entre los cocineros que nos hacían cosas muy ricas, sin preocuparse si eran nutritivas, y los nutriólogos que nos daban cosas muy nutritivas y a ver si te atreves a comértelas, ¿no? Entonces ahora los nutriólogos ya se están interesando por cuidar que la alimentación sea muy sabrosa, que recoja toda la riqueza de las tradiciones, pero que además sea nutritiva. Lo tercero, educación en higiene, ¿sí? Ya la platiqué. Cuarto, no podemos esperar a que la gente aprenda a sembrar el amaranto y el año que entra la empiece a consumir. Entonces, desde el año 1, las nutriólogas miden y pesan y les dan suplementos de amaranto para que desde el día 1 del tratamiento los niños reciban la proteína que necesitan para desarrollar su cerebro. Número 5, como no queremos generar dependencia, es
capacitarlos en que ellas mismas, las familias, puedan sembrar su amaranto. Y por último, lo que era nuestra apuesta original de 1980, se puede hacer desarrollo o no, organizando a las familias en cooperativas para ver si logran cosechar, transformar, dar valor agregado y vender para tener ingresos para sus familias. Entonces, el diagnóstico de peso y talla se hace mensualmente. Aquí a este chiquillo lo están pesando, a esta chiquilla la están midiendo y se les lleva su registro. Habíamos empezado con los niños nada más de 0 a 5 años, pero después incorporamos a las mujeres embarazadas cuando alguien nos dijo, oye, se te está olvidando la parte más importante, y es que la mamá esté bien nutrida cuando está gestando a su bebé. En la educación nutricional y culinaria nos basamos en el plato del bien comer, que yo creo que ya todos conocen, y si alguno no lo conoce hay que tomarlo como norma, y la realización de recetas recogiendo las recetas de la gente, no llevando recetas raras, nuevas, chistosas, sino diciendo, aquí hay un ingrediente, ¿usted qué quiere hacer con él? ¿Sí? Entonces, en vez de hacer concursos de recetas, hacemos ferias de compartir las recetas para que se enriquezcan todas las señoras de qué rico le quedó a mi comadre, pero el mío la verdad quedó más rico. ¿Sí? Este plato del bien comer, mi primera crítica, quien hizo este plato del bien comer no sabe que existe el amaranto. ¿Sí? O sea, los expertos nutriólogos del Instituto Nacional de Nutrición no se han enterado que existe el amaranto, ¿sí? Entonces no había dónde ponerlo y lo querían poner del lado de los cereales. Entonces yo tuve que recurrir a la Conavio, ahorita ya no está Jorge, pero justo el año pasado cuando estuvimos en el foro le digo, oye Jorge, necesitamos la información oficial de la Conavio que diga que el amaranto no es un cereal, ¿sí? Entonces ya les mandé una cartita, Conavio contestó muy oficialmente que aquí la familia de las amarantáceas no tiene nada que ver con las poales, que son todas las gramíneas o cereales. Ustedes dicen, bueno, ¿y esto por qué importa? Porque ahora ya hay un chico malo en la nutrición en México y son los cereales. Lo que tenga cereal le ponen impuesto extra, ¿sí? Porque ya le echaron la culpa de que tiene que ver con la obesidad. Entonces, iban a castigar al amaranto por ser un cereal y no era de esa familia. La proteína ideal se forma, nos dicen los nutriólogos actuales, la proteína ideal es la equivalente a la leche materna, se forma con esa combinación de maíz, frijol y amaranto. Están todos los aminoácidos esenciales, los que tenemos que consumir porque nuestro organismo no los puede sintetizar, se logran exactamente con esa combinación. Y un científico, un doctor Javier Casillas, y luego a través de un amigo suyo, Alejandro Jiménez, nos dio la primera pista de decir, con 25 gramos de amaranto. Yo decía, bueno, ¿pero cuánto le tenemos que dar al niño para que esté bien alimentado? Y bastan 25 gramos 3 meses. Con eso van a superar la desnutrición. Nosotros obedecimos, a ver si es cierto que con solo 25 gramos se logre. Bueno, ya la educación de lavado de manos, esto